Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. ¿Qué tal? Le agradezco que continúe la señal del canal del Congreso y le informo que en estos momentos está dando inicio la continuidad del foro de análisis sobre leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, que hay que recordar inició el día de ayer 2 de abril y hoy se continúa en este foro donde estarán participando académicos, expertos, especialistas en la materia. También hay que señalar que este foro ha sido organizado por las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos del Senado de la República, con el fin de que la información que se genere en este tipo de foros contribuya en la elaboración del dictamen relativo a iniciativas que han sido presentadas tanto por el Ejecutivo Federal como por legisladores que pertenecen a los diferentes grupos parlamentarios. Hay que señalar que el pasado 31 de marzo estas comisiones dictaminadoras llevaron a cabo una reunión de trabajo en la cual se acordó cuál sería la ruta que seguirían para este proceso de dictamen. Dentro de esta ruta, se lo comento, que estarán siguiendo para analizar y discutir dichas iniciativas y posteriormente elaborar el dictamen correspondiente. Se acordó dar inicio a este tipo de foros en los que se desarrollarán diferentes bloques con involucrados en la materia. El día de ayer se presentaron representantes de las cámaras de la industria de la radio y la televisión. El día de hoy se espera la participación de representantes de diversos medios de comunicación. Por ello yo le invito a que esté al pendiente de cuál es la opinión de los involucrados en la materia. Usted lo podrá saber ya que la transmisión se estará llevando a toda la República Mexicana, también a través de las redes sociales, de la página web, tanto del canal del Congreso como del Senado de la República, lo cual yo lo invito a que pueda acompañarnos a través de estos medios de comunicación y quede bien enterado de todo este acontecer legislativo. Es importante también que sepa que el día de mañana será el último día de este foro, donde se estará llevando a cabo también la participación de expertos en la materia, de académicos, y que usted podrá saber cuál es su opinión. Posteriormente, hay que decir que se tendrá después de estos foros una semana de análisis entre los parlamentarios, donde estarán viendo cuál será el sentido del dictamen que estarán elaborando. Y posteriormente, ya después de lograr un consenso y también de analizar cuáles han sido las opiniones, las voces de los expertos, bueno, pues estará elaborando este dictamen, el cual se pondrá a consideración del Pleno del Senado de la República y se tiene una probable fecha que será entre los días 21 y 22 de abril para que la mesa directiva determine cuándo será llevado este dictamen al Pleno del Senado de la República, se analice, se discuta y en su caso se apruebe. Hay que señalar que dentro de las opiniones que se vertieron en la reunión de trabajo donde se estableció cuál sería la ruta, hubo varios señalamientos, dentro de los cuales se señaló que el objetivo de este proceso es que las modificaciones a las leyes secundarias sean congruentes con el espíritu de la reforma constitucional que fue aprobado el año pasado, como usted lo puede recordar, donde se hicieron diferentes reformas a disposiciones que se presentan en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. En este sentido, después de esa aprobación constitucional, continúa la legislación secundaria, que es en lo que se está trabajando en estos momentos en el Senado de la República, y en lo cual en unos momentos más usted podrá ver cuál es el desarrollo y la opinión de este foro donde estarán participando involucrados en la materia. Otra de las opiniones que también se expresaron en esa reunión de trabajo, se la comento, es que también no solo existe la iniciativa del Ejecutivo Federal en esta materia, sino que también hay iniciativas que pertenecen a diferentes legisladores y que también pertenecen a los diversos grupos parlamentarios. En este sentido, se dijo que no solo se le dará prioridad a una iniciativa, sino a todas las que tienen que ver con esta materia. Pero no le platico más, mejor lo dejo que nos acompañe y que usted se dé cuenta y observe cuál es el análisis que se estará presentando
en este foro de análisis sobre las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Acompáñenos. Puede y está dispuesto a presentar competencia seria a Telmex Telcel. Pero ¿quién es Televisa Telecom? Son 4 empresas de telecomunicaciones, la mayoría de ellas de cable, que prestan triple play, y una red troncal de transporte que conecta a estas empresas para poder dar última milla. Dentro de Televisa representa el 23% de los ingresos, el 40% del crecimiento en los últimos 5 años. Televisa Telecom ha invertido más de 4.3 billones de dólares en los últimos 6 años, ha bajado sustancialmente los precios de la banda ancha en el país y de la televisión por video. Estamos apostando en el sector el futuro de una empresa emblemática de México en este sector, en el sector de las telecomunicaciones. Pero ¿qué se necesita para poder competir en telecomunicaciones en México? 2 factores, independientemente de cómo veamos a quiénes están o quiénes son los que juegan en este terreno de juego. Primero que nada, que el Estado garantice la viabilidad de redes alternas a la de Telmex Telcel con presencia nacional. La importancia de redes de distribución de banda ancha alternas no es un tema de Televisa Telecom. La importancia de redes alternas de banda ancha es un tema de seguridad nacional. No podemos tener solo un proveedor de servicios de telecomunicaciones y solo dejar en manos los servicios de gobierno, de salud y de las empresas privadas solo en una red de banda ancha. La redundancia es un requerimiento operativo vinculado al riesgo operativo en todo país. El segundo factor determinante para una competencia sana es que el marco jurídico propicie la posibilidad de que los proveedores de servicios convergentes puedan replicar y, por qué no decirlo, mejorar la oferta comercial de Telmex y de Telcel en el mercado. Replicar quiere decir poder jugar bajo las mismas reglas, poder otorgar mejores precios. ¿Y quién es el que se beneficia? Se beneficia el usuario por 2 razones. 1, si hay más redes, hay más servicios y puede escoger mejor y mejores servicios. Si se pueden replicar las ofertas comerciales, el usuario se beneficia en precio. Un tema que ha sido destacado por los organismos internacionales como un problema de México. Los 2, un problema de penetración de redes y redes alternativas y un problema de precio y alternativas al usuario en precio. El sector de las telecomunicaciones se encuentra altamente concentrado en un solo jugador. Solo para ver esta lámina, Telmex y Telcel representan casi 5 veces el número de usuarios a Movistar y casi 12.2 veces, casi 12 veces lo que representa Televisa Telecom en número de usuarios. Las telecomunicaciones son banda ancha, es video por suscripción, es telefonía fija y móvil. Servicios que se deben de ver de forma convergente. El futuro es poder dar todos estos servicios a través de distintas redes. ¿Cuál es la participación de Televisa Telecom en este sector? La participación actual de Televisa Telecom en el sector de servicios convergentes es del 4%. Suponiendo que se consolidara toda la industria del cable, suponiendo que la industria del cable entera se contara y que la industria del cable estuviera lista para prestar todos los servicios de manera digitalizada, junto con Televisa Telecom, si sumáramos toda la industria del cable más a Televisa Telecom,
la participación no superaría el 9% del total de los servicios de telecomunicaciones convergentes. La iniciativa debe entonces sentar las bases para jugadores serios que emparejen la cancha de juego. Ya establece ciertos criterios básicos para ello. La compartición de infraestructura que permite el despliegue de infraestructura a través de otras redes y se aprovecha asimismo los bienes del Estado. Establece las bases para el otorgamiento de una concesión convergente, única, donde se puedan otorgar estos servicios. Da certeza jurídica a la obtención y renovación de las concesiones, a la licitación del espectro radioeléctrico, permite un mercado secundario de dicho espectro, fomenta la neutralidad de la red, manteniendo a su vez la posibilidad de la gestión de tráfico por cuestiones de capacidad, y establece una regulación asimétrica tal cual como lo mandata la Constitución, a Telmex Telcel como las mejores prácticas internacionales en materia de interconexión, en desagregación de la red local, en la regulación tarifaria asimétrica, en el control de la constante práctica discriminatoria por parte de estas empresas en cuanto al trato de su tráfico propio respecto del tráfico ajeno, y otras reglas al preponderante conforme a las mejores prácticas internacionales. Nada nuevo. La receta que ha establecido la Comunidad Económica Europea, mandatada por la Comunidad Económica Europea para todos sus países, se encuentra en diversas directivas marco de dicha Comunidad Económica Europea. El roaming nacional fomenta los comercializadores y operadores móviles virtuales, incluye, muy importante, un capítulo de protección a los usuarios, un órgano interno de control con autonomía dentro del propio IFETEL y consultas públicas y transparencia en la generación de reglas como base para la emisión de la reglamentación. ¿Qué le falta a esta normatividad? ¿Qué proponemos? No ligar la eliminación de la larga distancia a la consolidación de las áreas de servicio local. La tecnología permite eliminar el cobro de la larga distancia ya, de manera inmediata. Es inadmisible seguir con el debate de las áreas de servicio local que tantos años ha rezagado a este país en unirlo y en unir a las comunidades, sobre todo a las rurales. La ley debe prohibir de inmediato la discriminación del tráfico entre las redes. Hoy en día, Telmex y Telcel pueden ofertar paquetes para terminar llamadas dentro de su red a cero costo para los usuarios, de sus usuarios a cero costo. Ese mismo trato de terminación a cero costo en sus usuarios es lo que estamos buscando los demás. En este sentido, la tarifa de interconexión cero permitirá replicar la oferta comercial y permitirá en ese sentido que se puedan establecer condiciones simétricas de competencia. La publicación inmediata, increíble, a casi 15 años de la apertura, no tenemos la topología de la red de Telmex, no sabemos cómo es la topología de la red de Telmex, mucho menos la separación contable por servicio mandatada en la Constitución, parecería que la concesión de Telmex es la Constitución a veces, ¿no? Mandatada en la concesión de Telmex está la separación contable por servicio y no se cumple. De esta manera es imposible ver cómo depreda precios o cómo subsidia servicios que se prestan en competencia y servicios que no están en competencia. Es importantísimo hacerlo por ley y hacerlo ya, con un plazo perentorio, porque nos ha visto la cara por más de 15 años. Regular subsidios cruzados. Elemental, si no tengo la separación contable, ¿cómo voy a regular los subsidios cruzados? Ambos conceptos están en su concesión. El día de hoy, ambos conceptos se violan y no se cumplen. El usuario no puede seguir esperando por portar su número 30 días.
Es importantísimo que el usuario pueda portar de inmediato su número. Las reglas deben de estar en la ley, no podemos dejarlas a la discreción futura. No puede el usuario seguir esperando más. Por último, sanciones razonables y proporcionales. El esquema de ingresos no siempre es el más adecuado. La ejemplaridad no puede estar sujeta. Si yo me paso el alto y mato a un niño, es lo mismo que si una persona de menores ingresos se pasa el alto y mata a un niño. Hay veces que las sanciones no son acordes a los ingresos. Muchas gracias. Televisa Telecom está aquí para competir por mejores ofertas disruptivas en el mercado, por una red viable, alternativa para todos los mexicanos, varias redes alternativas para escoger mejores servicios. Muchas gracias. Gracias, Luis. Muchas gracias. Y bueno, pues ahora tiene el turno Joaquín Valcárcel, vicepresidente legal y director jurídico de Televisa, también hasta por 10 minutos. Adelante, Joaquín. Señores senadores, buenos días, público presente. Agradezco la invitación de los senadores. ¿Así está bien? Sí. Agradezco la invitación de los senadores presidentes de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, la invitación para participar en este foro de análisis sobre la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones y radiodifusión para emitir opiniones respecto de la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal y las reformas a los diversos ordenamientos relacionados con esto. Señores senadores, para Televisa es importante ser escuchado como organismo de radiodifusión y ente regulado, no obstante que pueda ser considerado como un agente económico preponderante y por lo tanto pues no deben de escucharse sus opiniones. Y es importante expresar ante todos ustedes nuestras múltiples observaciones respecto de la iniciativa. Aun y cuando la iniciativa significa un paso importante en la regulación del sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión, tiene múltiples deficiencias, contiene diversas omisiones que afectan directamente y de manera importante a los concesionarios de radiodifusión y de manera particular a Televisa. Esta multiplicidad de deficiencias me llevaría mucho tiempo mencionárselas, por lo cual intentaré enfocarme en las más importantes. En primera instancia y de forma general, cabe indicar que el proyecto de iniciativa para efectos de regular el sector de radiodifusión va mucho más allá de las recomendaciones que hace tiempo hizo la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la OCDE, para dicho sector. Esas recomendaciones consisten en la aceleración del apagón analógico, la apertura a la inversión extranjera, la licitación de 2 cadenas de televisión radiodifundida nacionales, el establecimiento de reglas para la retransmisión de las señales radiodifundidas por concesionarios de televisión restringida y la apertura a la inversión extranjera en dicho sector. La reforma constitucional ya prevé todas estas cuestiones. Sin embargo, la iniciativa va más allá y quiere sobreregular el sector. ¿Cómo lo quiere sobreregular? Pues establece restricciones y prohibiciones adicionales a los organismos de radiodifusión que puedan ser considerados como agentes preponderantes, tales como la prohibición de utilizar todos los canales en la multiprogramación, la posibilidad que se apliquen medidas adicionales con respecto a la adquisición de contenidos, la obligación respecto a la compartición de infraestructura pasiva. Asimismo, también incluye nuevos elementos, tales como disposiciones relativas adicionales a la preponderancia, determinaciones de poder sustancial,
competencia efectiva y propiedad cruzada. La iniciativa afecta a cada uno de ellos, sobre todo si se toma en cuenta, bueno, es importante mencionar que la iniciativa no hace distinción en muchas secciones respecto de los servicios de radiodifusión y de telecomunicaciones, cuestión que consideramos que no es apropiada tomando en cuenta que la naturaleza de los servicios es muy diferente. Es decir, los servicios de telecomunicaciones se le cobran a un usuario. Los servicios de radiodifusión, por su propia naturaleza, son gratuitos para la audiencia. Como ejemplos de estas disposiciones podemos señalar el otorgamiento de concesiones, el arrendamiento del espacio radioeléctrico, el de transmisión de derechos, el de prórroga y terminación de concesiones, el de regulación respecto del control accionario, el de las sanciones, etcétera. Asimismo, también se otorgan facultades excesivas y discrecionales al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Se le otorga una discrecionalidad importante respecto de los procesos de determinación de preponderancia, de poder sustancial, donde establecen la carga de la prueba para los entes investigados. Asimismo, también tiene discrecionalidad respecto de la determinación de las disposiciones y criterios relacionados con la propiedad cruzada. El establecer la carga de la prueba al ente regulado consideramos que viola los derechos fundamentales de los mismos. También la iniciativa incumple con garantizar la autonomía técnica y de gestión de la autoridad investigadora. Al hacer que el nombramiento del titular de dicha autoridad sea hecho por el Pleno, pues consideramos se pierde la neutralidad y objetividad de dicho órgano. También causan preocupación diversas disposiciones en la iniciativa que regulan de manera deficiente el ejercicio de las funciones de los comisionados, así como la forma de determinar la confidencialidad y reserva de la información que se debe de revelar como consecuencia de la publicidad de las resoluciones emitidas por el Pleno. Asimismo, se debe de ampliar la prohibición que tienen los comisionados de hacer declaraciones públicas respecto de los asuntos que estén a su consideración o que sean resueltos por el Pleno, estableciendo que el incumplimiento a dichas disposiciones debe ser una causa de remoción del comisionado respectivo. En otro orden de ideas, y siendo muy importante, el permitir que los concesionarios de servicios de radiodifusión para uso público y para uso social tengan la posibilidad de percibir ingresos a través de donativos, venta de productos o servicios o patrocinios, según sea el caso, causa un perjuicio directo e inmediato a los organismos de radiodifusión y crea una competencia desleal en dicha industria. Dichas actividades, además, podrán crear lazos de dependencia entre los concesionarios de uso público y de uso social con los entes o personas que aporten dichos fondos, pudiendo comprometer la línea editorial y la independencia programática de dichos concesionarios. La aseveración anterior no se hace por capricho o con el objeto de evitar la competencia en la prestación de los servicios de radiodifusión o restringir la libertad de acceso a la información. Se basa en el hecho de que los concesionarios que prestarán servicios de radiodifusión de uso público y de uso social recibirán las concesiones mediante asignación directa, sin tener que pagar contraprestación alguna al Estado y contando con financiamiento del presupuesto público para su operación. Peor aún, los concesionarios de servicios de radiodifusión para uso comercial, a diferencia de los concesionarios para uso público y uso social, pagan una contraprestación por el uso del espectro, pagan un impuesto especial, mejor conocido como tiempos fiscales, aportan tiempos de transmisión, mejor conocidos como tiempos de Estado, y adicionalmente pagan impuestos sobre sus ingresos. A mayor agravio, la iniciativa de quedar en los términos propuestos les permite a los concesionarios para uso público y uso social ofrecer capacidad a terceros
a través de la multiprogramación de sus concesiones. No obstante que existe una prohibición para este tipo de concesionarios en cuanto al arrendamiento del espectro radioeléctrico concesionado. Finalmente, la zona de cobertura de las concesiones para uso social deberá restringirse a las poblaciones que hacen uso específico de dichas concesiones. Por lo que se refiere a contenidos audiovisuales, la iniciativa establece facultades discrecionales a la Secretaría de Gobernación, mismas que deberían eliminarse o acotarse. En relación con las disposiciones comunes aplicables a los contenidos, estas deben excluir a los servicios de televisión y audio restringidos, tomando en cuenta que los contenidos distribuidos pueden ser bloqueados desde el aparato receptor. Asimismo, los criterios aplicables para la programación infantil y la programación en general son generales y ambiguos. La iniciativa incumple con los tratados internacionales respecto del derecho de autor, por lo que se refiere a los derechos del organismo de radiodifusión para autorizar o prohibir la retransmisión de su señal. También es preocupante que las sanciones sean excesivas y no son proporcionales. Por último, quiero reiterar el compromiso de Grupo Televisa, empresa mexicana que a lo largo de 70 años ha participado en la industria de la radiodifusión, su compromiso con la competencia y con la apertura a que haya nuevas cadenas abiertas de televisión nacional y organismos públicos de radiodifusión. Muchas gracias. Gracias, Joaquín Valcárcel. A continuación tenemos a Alejandro Cantú Jiménez, director jurídico de Telcel América Móvil, para que durante 10 minutos nos haga su presentación. Bienvenido, Alejandro. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación a participar en este foro con las Comisiones Unidas y con todos ustedes para el análisis de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Tenemos que partir de una realidad. Desde el año pasado, 2013, se votó y aprobó una reforma a nuestra Constitución. Esa reforma constitucional en la materia nos obliga a todos, regulados, reguladores, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial y a la sociedad en su conjunto. ¿Qué estableció esa reforma constitucional aprobado aquí en el Congreso de la Unión? Obligó al Congreso de la Unión a expedir un solo ordenamiento legal que regule de manera convergente, subrayo convergente, el uso y el aprovechamiento del espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. Cuarto transitorio. Esa misma reforma constitucional estableció que esa ley secundaria plasmaría esa convergencia mandatada a través de títulos de concesión única que permitan la prestación de todo tipo de servicios a través de las redes, cumpliendo con las obligaciones que en su caso y en su momento imponga el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, ese órgano constitucional autónomo creado asimismo por la reforma constitucional. Y finalmente, esa misma reforma constitucional que todos conocemos determina que el Estado debe garantizar que los servicios convergentes sean prestados en condiciones de competencia, calidad, cobertura, convergencia, continuidad y sin injerencias arbitrarias. Todo esto en beneficio del consumidor. Vemos con mucha preocupación que la iniciativa de ley que hoy discutimos aquí se aparta del espíritu y letra de la reforma constitucional en diversas de sus disposiciones. Por limitaciones de tiempo,
me limitaré a comentar dos aspectos muy relevantes para nosotros. Convergencia plena. Ya veíamos que la reforma constitucional algo que buscaba es que no se limite lo que la tecnología hoy permite. El artículo 9 transitorio de esa iniciativa que hoy aquí discutimos impone plazos de gracia adicionales a los que ya se han tenido, a la competencia y a la libre concurrencia para la prestación de servicios convergentes que mandata esta Constitución en perjuicio de los consumidores. Impone requisitos adicionales no solo al agente preponderante, sino también al IFT para poder aprobar una convergencia plena de servicios. Ese plazo de gracia, que ya hay un acuerdo de convergencia desde el 2006, digamos, ya llevamos varios años solicitando poder participar en la televisión restringida. Ese plazo de gracia adicional de por lo menos 2 años restringe la competencia, uno de los pilares de la reforma constitucional que aquí se votó y aprobó. Y esa afectación a la competencia se da precisamente en un mercado altamente concentrado como el de la televisión restringida. Llegó el momento de invertir y competir, no de restringir. Veamos cómo aterrizamos esta reforma para que permita esa convergencia a la que se refiere desde su artículo 6, que debe estar garantizada para efectos de que se nos permita, como bien decía Televisa Telecom, a competir en un terreno parejo en el campo en el que ellos gozan de estos plazos de gracia adicionales. Otro tema muy importante que quisiéramos comentar el día de hoy aquí con ustedes es el de la interconexión fija y móvil gratuita. Me sorprenden los comentarios que hablan de que esto ha sido avalado por organismos internacionales, incluyendo la Comunidad Europea, y de que es una práctica reconocida en el contexto internacional. El artículo 131 se aparta de toda lógica y práctica internacional, no nos quede la menor duda. Mientras el mundo elimina las ineficiencias competitivas que generaron las tarifas asimétricas, no a la gratuidad, las tarifas asimétricas, México se quiere estrenar con una ley que le imponga la obligación a un agente de proveer un servicio tan relevante para la calidad y la continuidad de los servicios a 0 pesos con 0 centavos. Este artículo representa un subsidio injustificado, no en favor de los competidores y no de los consumidores. Europa, que fue mencionada, 24 de los 28 estados ya eliminaron la asimetría siguiendo los lineamientos establecidos por la Comisión Europea, dado que esas asimetrías no detonaron mayor inversión y cobertura. Organismos como la OCDE, que tanto mencionan en sus presentaciones diversos actores, ellos mismos hablan de que las tarifas asimétricas, no han llegado a la gratuidad, las tarifas asimétricas simplemente concentran la competencia por los ingresos en interconexión, en lugar de permitir a los operadores competir en tarifas finales con calidad y mayores servicios de los necesarios. Se inhibe la inversión, se afecta la calidad y la continuidad de los servicios, la cobertura, y representa sin lugar a dudas una injerencia arbitraria de las prohibidas por la reforma constitucional. Brasil, Chile, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina y todo el resto de los países de la región tienen tarifas de interconexión. No hay razón ni justificación para establecer un subsidio a la competencia. Resulta muy importante buscar un desarrollo integral y equilibrado en ambos sectores, radiodifusión y telecomunicaciones, con reglas que den certeza a la inversión nacional y extranjera de los preponderantes y de los inoperantes, que no inhiban la inversión y el desarrollo y la innovación, que sean razonables, proporcionales, graduales y temporales. Si no existe un marco que dé predictibilidad regulatoria, nos enfrentaremos a los efectos no deseados de la regulación en algunos años. Menos competencia, menos inversión, menos desarrollo y todavía una larga brecha digital por cubrir. Muchas gracias.
Muchas gracias, Alejandro. A continuación le damos la bienvenida a Javier Mondragón Alarcón, director de Asuntos Jurídicos y Regulatorios de Telmex, para que durante 10 minutos nos haga su presentación. Adelante, Javier. Señoras senadoras, señores senadores, muchas gracias por recibirnos el día de hoy. Señores senadores, a todos los que nos hacen favor de tener la paciencia de escucharnos durante unos minutos. Yo creo que lo esencial aquí es celebrar con mucho gusto la reforma constitucional. Esa reforma constitucional que aprobó este mismo Congreso el año pasado. En esa reforma constitucional lo fundamental es que se reconocen los derechos humanos de acceso a los servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión. Y se reconoce el derecho de todas las personas a formar parte de la sociedad del conocimiento y de la información. Esa misma reforma constitucional, estoy hablando ahorita del artículo 6º, establece que los servicios públicos de interés general, una nueva categoría que copiamos también, por cierto, de la legislación europea, aunque en forma totalmente distinta, son de tal importancia, envergadura, que son derechos que debe garantizar el Estado. El Estado toma una obligación. La Constitución le impone al Estado, o sea, al legislativo, al judicial, al ejecutivo, la obligación de asegurar que se presten esos servicios al mayor número de personas. El segundo gran capítulo de la reforma constitucional está contenido en el artículo 28. En el artículo 28, el constituyente permanente, ese órgano constituido, pero que tiene capacidad de modificar la Constitución, estableció ciertos derechos fundamentales, los derechos de concurrencia libre y de competencia, y el derecho a que no se distorsionen el mercado en beneficio de los usuarios. Si tomamos el tiempo de leer la reforma constitucional, vamos a ver que la reforma constitucional está centrada en las personas, está centrada en la competencia, pero en una competencia a favor de los usuarios, no a favor de los competidores. El artículo 25 constitucional, que no se tocó en esta ocasión, pero que es muy evidente, establece la obligación del Estado de lograr la competitividad, no como se maneja públicamente. Se refiere a la competitividad desde el punto de vista de que se tiene que fomentar la inversión, generar el empleo y lograr el crecimiento económico. Frente a ese marco constitucional que coloca a los usuarios en primer lugar, que considera que la competencia es muy útil y muy necesaria, pero que es un instrumento, no es el fin, es el instrumento para lograr el fin, y el fin es que haya mejores condiciones y más servicios para todos los mexicanos. Y frente a una disposición constitucional que establece la obligación de fomentar la inversión, de fomentar el desarrollo y de fomentar la generación de empleos, es contra lo que tenemos que comparar el proyecto actual y el que en su caso lleve a establecer el Congreso. Es fundamental que haya inversión, porque si no hay inversión no se pueden hacer realidad los objetivos. Tenemos una sociedad totalmente segmentada económicamente, hay un número infinito de personas que no tienen acceso a la sociedad del conocimiento y de la información. El compromiso entonces del Estado tiene que ser hacer llegar esos servicios al mayor número de personas, con la mejor calidad, con continuidad. Hay una obligación expresa de cobertura universal que tiene que estar prevista, que está prevista en la Constitución y que por lo tanto tiene que estar reconocida para efectos prácticos en la ley. La inversión se genera con seguridad jurídica.
mi amigo Luis dijo que casi el título de concesión de Telmex era, desde luego en broma, la Constitución, porque en 1990, cuando se inició la liberalización del mercado, que se avanzó en el 95 y que ahora está completando, se establecieron una serie de derechos y obligaciones a cargo de la empresa que debía construir la red. Le dijeron que tenía que crecer de 10,000 a 25,000 poblaciones, que tenía que cambiar toda la red, que tenía que asegurarle el empleo a 50,000 trabajadores, que tenía que reservarles y conservar los derechos, lo dice el título de concesión, lo dice ahora la reforma constitucional, que se deben respetar los derechos de los trabajadores, derechos que había negociado el gobierno federal cuando era dueño de la empresa, dueño mayoritario, nunca fue una empresa de Estado, solo fue una empresa mayoritariamente estatal. Se le pidió que cambiara todo el sistema de servicio. Todos somos de memoria corta, algunos no dan la edad ni siquiera para recordar que en 1990 tenía uno que esperar 6 meses para lograr que le instalaran una línea, que andaba uno en la noche cazando empleados de Telmex para darles un dinero y que lo fueran a corregir las imperfecciones, que los departamentos se anunciaban a venta con línea telefónica o sin línea telefónica, y que los que ya tenían línea telefónica tenían un precio mucho más alto. Se nos olvidan muchas cosas. A lo mejor se nos olvidan que hemos invertido 30,000 millones de dólares en teléfonos de México. Pero eso es la base de la que tenemos que partir. El título de concesión de teléfonos de México tiene una duración que termina en 1926. Esta iniciativa de ley dice, igual que la de 95, que se respetará su título de concesión, a menos que dice que se respetarán todos los títulos de concesión emitidos antes de la emisión de la ley en sus términos. Claro, no dice con excepción de Telmex y por el del Telmex, por lo tanto yo creo que ese también está incluido. Sin embargo, la iniciativa de ley va en contra total del título de concesión en toda una serie de normas. Teléfonos de México está enamorado del servicio público y está enamorado y comprometido a que haya la mayor calidad y el mejor servicio al mayor número de mexicanos. Y para conseguir eso, se ha comprometido, y lo ha hecho hasta la fecha, a trabajar y a invertir. Se le acusa de tener una posición de mayor participación de mercado. Hoy tiene el 70%, y pues todos en la vida tenemos que decidir cómo medimos las cosas. Alguna vez que di clase en la universidad a las 4 de la tarde, pues algunos de mis alumnos se dormían. Ahorita me tocó temprano, veo que no es tan grave. Y nunca sabe uno si les debe agradecer que a pesar de que tenían sueño fueron a la clase, o si por el contrario se tiene uno que enojar porque están durmiendo y uno está haciendo su mejor esfuerzo. A Telmex le trasladaron el 100% del mercado y lo obligaron a crecer el doble de las poblaciones. Y no hay ningún agente económico que quiera ir a dar servicio a las áreas rurales. Y para dar servicio a las áreas rurales hay que atravesar ejidos y caminos y ríos y enfrentarse a problemas de toda naturaleza. La pregunta esencial es, si llegó a 70% de 100, ¿se le debe de castigar? ¿O simplemente está haciendo su mejor esfuerzo para seguir dando servicio, para poder conservar una planta laboral de 50,000 trabajadores, para poder tener crecimiento y desarrollo? La medida pues no deja de ser curiosa. En toda Europa el operador dominante tiene más del 70%. Deutsche Telekom, British Telecom, la que ustedes volteen a ver. Entonces ese no es el problema. Telmex da la bienvenida a la competencia, y si la competencia es que utilicen la red de Telmex, pues que le paguen a Telmex el precio que vale el uso de su red. O sea, no es parejo gracias, le agradezco mucho, ya me falta un minuto. No es parejo el piso si nos dicen primero te obligo a invertir y ahora te obligo a que regales el producto de tu inversión y te establezco reglas para que tú no puedas reaccionar con tarifas al cambio de tarifa de tus competidores, lo cual no solo va en perjuicio de Telmex, va en perjuicio del Estado y de los competidores. Porque cada vez que haya una licitación del Estado, todos los competidores deberán saber que nosotros cobramos
1 peso el minuto, y por lo tanto bastará con que ellos cobren 99 centavos para que no podamos competir, porque estarán abajo de nosotros y no tendremos modo de modificar el precio, porque hay una serie de reglas que nos obligan a posponer el cambio. Y entonces, si estuviera abierta la competencia, a lo mejor todos iríamos por 95, por 91, por 90, por menos. Pero nadie va a sentirse obligado a reducir nada si están amarradas las manos de Teléfonos de México para competir. Eso hace, quizá, que tengamos que agradecerle mucho al Poder Legislativo el esfuerzo extraordinario que va a tener que hacer para que esa iniciativa de ley que recibieron, u otras, se ajuste al texto constitucional. La que hoy estamos discutiendo aquí no cumple con el artículo 6º, no cumple con el artículo 28, no cumple con el artículo 25, no cumple con el artículo 8º transitorio. En general, ni cumple desde luego con las garantías de seguridad jurídica del 14 y el 16. Entonces, sería muy oportuno agradecerles si quieren ustedes hacer todo ese enorme esfuerzo para que esta ley se parezca lo más posible a lo que ustedes mismos aprobaron hace un año y asegure una muy sana competencia en beneficio de todo el pueblo de México. Les doy las gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Javier Mondragón. Miren, 2 cosas antes de iniciar con la sesión de preguntas y respuestas. El hecho de que hagan ustedes un esfuerzo que les reconocemos para que solo en 10 minutos puedan hacer esta presentación. No quiere decir que no nos pueden dejar sus documentos completos, presentaciones, todo el material que ustedes estimen conveniente, para que lo revisemos nosotros como legisladores, pero también para que lo subamos a la página o a las distintas páginas de las Comisiones Unidas, a efecto que pueden ser consultados por cualquier persona. Eso es por un lado. Por otro lado, sí les agradecemos y pues es de destacar que públicamente vengan a sentar sus posiciones. Estamos hablando aquí de los 2 grupos que han sido declarados como preponderantes y que, como se puede apreciar, tienen una visión distinta de esta misma iniciativa. Y a continuación voy a darle la palabra a los legisladores que quieran formular preguntas y siéntanse también con la confianza, ustedes como ponentes, de si tienen que hacer algún comentario respecto a lo que dijo algún otro de los participantes, lo pueden hacer siempre con el ánimo de que haya mayor claridad en el público de cuál es la posición que guarda cada uno de los grupos y por qué es que están haciendo los planteamientos que están formulando ante nosotros. Dicho lo anterior y agradeciendo también ya la presencia del secretario de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Flores, y aquí arriba también nuestro compañero Omar Fayad, pues pregunto a los asistentes quién quiere iniciar formulando algún comentario o pregunta a los representantes de Televisa, América Móvil y Telmex que nos acompañan esta mañana. ¿Sí? Omar Fayad, por favor, adelante. Le vamos a rogar a los senadores que formulen preguntas que tratemos de limitarnos a 3 minutos para que pueda dar tiempo a que sigamos desarrollando la jornada. Adelante. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Le damos la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan a este importante ejercicio democrático de las comisiones que van a dictaminar esta reforma. Y quisiera empezar con un comentario muy breve y después ver quién de los aquí presentes, quienes han expuesto sus planteamientos, quisiera participar en la respuesta. Me parece que estamos ante una reforma trascendente, muy importante para México y para los mexicanos, y se ha dicho mucho de esta reforma. Afuera, quienes están hablando a veces ante los medios de comunicación, dicen cosas que cuando ya escuchamos a los actores principales en este foro, chocan con lo que se dice allá afuera, cuando menos a mí me da la impresión de que no está habiendo una claridad de conceptos. Allá afuera dicen algunos que son incluso miembros de este Senado, de este cuerpo colegiado, que esta es una reforma en la que el Ejecutivo sucumbió ante las televisoras, ¿no?
así lo han manifestado. Ha sucumbido el Ejecutivo y entonces no está cumpliendo la misión constitucional porque ha caído en las redes de las televisoras. Y otros dicen que ha sucumbido el Ejecutivo ante las presiones de las empresas de telefonía. Para nosotros es muy importante conocer su opinión. O sucumbió ante las televisoras o sucumbió ante las de televisoras, pero por lo que yo he escuchado aquí, ambos sectores han sentido con esta reforma una afectación, fundada o no, ante sus intereses, lo cual me deja muy claro que no es como se dice allá afuera, ya sucumbió la reforma, porque aquí hay reclamos y dentro de los reclamos yo les quiero preguntar a algunos de ustedes para que nos den luz a los legisladores que vamos a trabajar en el dictamen de esta reforma. Por ejemplo, en el caso de Luis Mancera, ¿qué tipo de esquema de sanciones y multas recomienda? Porque hasta donde hemos leído en este dictamen, pues estableció que las sanciones y las multas tengan que ver más con los ingresos de las empresas y se cambia aquel esquema de multas tasadas en salarios que venía de las anteriores tasadas en jornales, ¿no? ¿Qué esquema sería el ideal de multas que pudiéramos nosotros tomar en cuenta si tuviéramos que analizar esta parte? ¿Existen condiciones demográficas y tecnológicas para la eliminación del servicio de larga distancia? Si Alejandro Cantú quisiera responder, esta sería muy importante. ¿Cuál es la postura para que se fije un plazo específico que permita al Instituto Federal de Telecomunicaciones verificar la condición de cumplimiento de las obligaciones por parte del agente económico preponderante y específicamente su efectividad en dicho sector? Y en mi primera reflexión, el que quisiera hacer uso de la palabra, de verdad me encantaría saber si es que los aquí presentes sienten que esta reforma sucumbe ante cualquiera de los sectores que abarca el tratamiento de una reforma que me parece que está pensando más que en los intereses específicos de las empresas, está pensando en un esquema para México y los mexicanos que le dé mayor viabilidad, que le dé mayor sustentabilidad, que pueda generar mayor crecimiento para nuestro país, que pueda asegurar de este sector lo mejor para México. Por sus comentarios, muchísimas gracias anticipadas a todos y cada uno de ustedes. Gracias, senador Omar Fayad. Tiene el uso de la palabra la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Graciela Ortiz. Adelante, compañera. Muchísimas gracias, presidente, compañeras, compañeros. Yo quisiera hacer preguntas muy puntuales y muy rápidas, tanto a los dos expositores de América Móvil, Telmex y también de Televisa. América Móvil, Telmex. Nada más señalar el por qué consideran ustedes que en otros países no hay convergencia. Para el señor Alejandro Cantú, es cierto que las tarifas de interconexión asimétricas han sido una práctica en el contexto internacional, así lo consideramos. Pero yo le preguntaría, ¿qué país tiene los niveles de concentración que tiene México? Como ya aquí se reconoció. Y también para el señor Alejandro Cantú, hacerle una reflexión. Cuando las tarifas de terminación móvil estuvieron por encima de los costos por la externalidad, por la figura de externalidad, y que llevó a un subsidio de las redes fijas a las móviles, en ese entonces Telcel no se quejó de dicho subsidio que perjudicó a las redes fijas y afectó ciertamente, debemos reconocerlo, las condiciones de competencia. En ese momento sí fueron válidos los subsidios y me parece entonces que aquí habría una discrepancia de criterios que yo le pediría respetuosamente precisar. Y para el licenciado Mondragón, dos cosas. En México, el problema en México es que los niveles de inversión son los más bajos que
que registra la OCDE y menos de la mitad de los que se registran en Chile, en donde América Móvil tiene inversiones sustantivas e importantes. Entonces no es totalmente cierto el concepto de que es la concentración la que no genera la inversión, y por qué entonces nos comenta que las reglas de competencia tampoco generan inversión. Yo tengo ahí un poquito de confusión, me gustaría que nos hiciera el favor de aclararlo. Y solamente recordar que en el caso del Senado me parece que no es falta de memoria lo que nos sucede. Sí tenemos memoria y recordamos muy bien que en 1990 y derivado de la privatización de Telmex, el gobierno otorgó un subsidio en contra del pago de impuestos derivados de sus ingresos. Esto era con el objeto de que la empresa naciente pudiera atender los gastos derivados de las obligaciones que estaba contrayendo junto con la empresa. Yo quisiera preguntarle que nos recordara de cuánto fue ese subsidio y en qué se utilizó. A los abogados de Televisa, dos preguntas, tanto a Luis Mancera como a Joaquín Valcárcel, y ustedes determinarán cómo la responden. Luis Mancera habló de que a la ley le faltó contemplar medidas para el preponderante, pero a juicio mío el listado de medidas que tiene la iniciativa con el artículo 65 no limita al IFETEL a imponer otras. ¿Usted considera que sí lo limita, que solamente esas son las medidas que se deben de establecer de acuerdo a ese artículo 65? Y al licenciado Valcárcel, ¿qué opina? ¿Qué opinaría usted al hablar de que la Secretaría de Gobernación no debe de concentrar o no debe de tener bajo sus facultades la definición de contenidos? ¿Usted consideraría entonces que esa definición de contenidos le compete al IFETEL, que es un órgano estrictamente técnico que busca normar y regular las condiciones de mercado y por supuesto a las empresas que en materia de telecomunicaciones y radiodifusión están operando en México? Me parece que no es la función y la atribución del IFETEL, ni la naturaleza del IFETEL, la de regular contenidos. Entonces aquí tendríamos que dilucidar por qué no la Secretaría de Gobernación y entonces a su juicio quién sí y por qué. Por sus respuestas a todos ustedes, muchísimas gracias. Muchas gracias, senadora Ortiz. Tengo anotado al senador Gerardo Flores, perfecto, y después al senador Benjamín Robles, pero por lo pronto adelante, senador Flores. Muchas gracias, presidente. Pues voy a hacer mis preguntas en el orden en el que participaron los ponentes. En primer lugar, me gustaría preguntarle a Luis Mancera si desde su punto de vista él considera que en México existen condiciones de competencia, porque se hizo mucho énfasis, se hizo una crítica al proyecto de iniciativa en el sentido de que no, digamos, se aparta del espíritu de la Constitución. Me gustaría su opinión sobre ese tema, si nos pudiera también abordar un poco sobre el efecto verdadero que tuvo el régimen de tarifas asimétricas en algunos otros países, más o menos de qué duración fue y los efectos de esas políticas. A Joaquín Valcárcel me gustaría preguntarle, él hablaba de que le preocupa el hecho de que percibe o lee en la iniciativa del presidente que hay facultades discrecionales a la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, no alcancé a registrar mucho dónde estarían. Me gustaría si nos puede ampliar un poco en ese tema. En el tema también del apagón analógico, hizo una mención al principio sobre recomendaciones de la OCDE. Sin duda, yo creo que tenemos que crear las condiciones para poder acelerar el apagón analógico en México, pero también tenemos que crear las condiciones para que pues la población
no se quede sin el servicio de radiodifusión abierta, particularmente de televisión.